La verdad que lo que alberga en el corazón de este hombre cuesta mucho rezar por él, como cristiano. Está intentando dividir a las Fuerzas Armadas nacionales para que haya una lucha de bandos en función de una decisión política que está tomada desde el extranjero, por órdenes de Inglaterra, de Estados Unidos y de Israel. Y este peón de la usura internacional, que es Javier Milei, está cumpliendo con un mandato extranjero para destruir la Argentina. Y va a buscar la división de las Fuerzas Armadas nacionales. Martina Yerbe le da con un caño a Milei y advierte a las Fuerzas Armadas de no seguir sus órdenes y cometer la estupidez de involucrarnos en una guerra ajena en Ucrania, como pretende el desquiciado del presidente. Por eso nosotros tenemos que imitar al general Martín Miguel de Güemes y reunir al gauchaje, a ese subsuelo de la patria, y sublevarnos todos. Vamos a un proceso de desobediencia civil. Y habría que quizás escuchar nuevamente esa voz del general Belgrano que dictaba que si el virrey no presentaba la renuncia, él se iba a encargar de tirarlo por la ventana de Cabildo. Entonces este virrey que nos ha puesto la usura internacional, que no tiene ningún poder, no tiene ningún talento, no tiene ningún don, es puramente simulación, simulacro, resentimiento, odio. La verdad que lo que alberga en el corazón de este hombre cuesta mucho rezar por él, como cristiano. Verdaderamente cuesta mucho cumplir con lo que nos pide Cristo de que recemos por nuestros enemigos. Porque Milei no es inimicus, no es no amigo, es hostis. Él no quiere que nosotros existamos, él no quiere nuestra existencia, él atenta contra nuestro ser, jura lealtad a otra bandera, no es argentino, y cree en un supremacismo demoníaco. Milei no cree que Naides es más que Naides. Milei cree que él y los de él son más que nosotros y pretenden quedarse con el territorio argentino y pretenden someter al pueblo argentino como siervos de los de él. Por eso hay que enfrentarlo y derrotarlo y expulsarlo del territorio nacional, porque lo que está buscando es enfrentar a argentino con argentino. Milei ya intentó que las Fuerzas Armadas argentinas se involucraran en Ucrania. Y bien por los oficiales de la Fuerza Aérea que le dijeron que no. Nuestro respeto y nuestra felicitación a aquellos oficiales de la Fuerza Aérea que le dijeron que a cambio de esos aviones de guerra, la Fuerza Aérea no iba a pelear a Ucrania bajo la bandera inglesa y norteamericana. Y bien por el ejército, el mayor respeto por nuestros bravos soldados del bravo ejército argentino que se niegan a ir a pelear una guerra que no es argentina y a matar a otros con los cuales nosotros no consideramos que son hostis y ni siquiera inimicus, sino que son pueblos hermanos. Tanto el pueblo ucraniano como el pueblo ruso son pueblos hermanos, son cristianos como nosotros. Y nosotros como argentinos de tercera posición oramos por el alto el fuego, por el cese el fuego. Entonces en este sentido hay que tener claro que aquel que busque involucrar a la Argentina en una guerra dirigida por nuestros enemigos, que son ingleses y norteamericanos, es enemigo del pueblo argentino y está buscando una división en el ejército argentino y un alzamiento militar. El presidente Javier Milei está intentando dividir a las Fuerzas Armadas nacionales para que haya una lucha de bandos en función de una decisión política que está tomada desde el extranjero por órdenes de Inglaterra, de Estados Unidos y de Israel. Y este peón de la usura internacional, que es Javier Milei, está cumpliendo con un mandato extranjero para destruir la Argentina. Y va a buscar la división de las Fuerzas Armadas nacionales. Para lo cual, nuestros soldados deben mantenerse firmes, como el pueblo argentino debe mantenerse firme, y rechazar cualquier orden del Poder Ejecutivo de Javier Milei para involucrarnos en un conflicto del cual nosotros no debemos participar. Que no se vuelva a cometer un error de magnitud, como en la década del 90, cuando se enviaron las corbetas misilísticas MECO 140 fabricadas en el astillero Río Santiago a la guerra de Irak a hacer de custodios, de policías de Inglaterra y Estados Unidos. Nunca más, muchachos. Eso no puede volver a pasar. Porque después además nos comemos el vuelo. Entonces, aquellos que derramaron sangre, Argentina, en Malvinas 82, y en varias oportunidades más, desde 1806, en las invasiones inglesas y en la Reconquista, a través de la gran figura, también contemporánea, al general Güemes como es Liniers, nosotros no podemos aceptar ningún tipo de orden
de Inglaterra ni de Estados Unidos. Nosotros vamos por el cese el fuego. Entonces, en este sentido, el ejemplo de Güemes es el ejemplo de la insurrección, es el ejemplo del heroísmo y del pueblo en armas, de la unidad de pueblo y ejército, que es por lo que nosotros tenemos que bregar y para lo cual nos tenemos que preparar para el 2027 o antes. Si este fantoche cae antes, se va antes, se limpia, lo limpian, pase lo que pase, porque esto puede terminar de cualquier manera, porque esto es un producto de laboratorio. Tontos los que le dieron aire. Vergüenza les debería dar a los que le dieron aire y permitieron a este tipo que corriera la frontera del insulto, de la degradación, de decir las barbaridades que vienen diciendo. Tendrían que estar arrepentidos de haberle dado aire. Mirá el infierno que abrieron para los argentinos. Mirá el peligro en el cual ponen la patria. Hay que mantener por parte de nuestras Fuerzas Armadas el necesario silencio y la necesaria negativa a involucrarse en una guerra que no es nuestra. Nosotros tenemos nuestro territorio ocupado por el enemigo inglés en Malvinas, Georgias y Sandwich. Y además tenemos nuestro territorio ocupado en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica por empresas inglesas, British Petroleum, Shell, Barrick Gold y todas las multinacionales mineras que operan con sus compañías en territorio argentino. Tenemos un instrumento de guerra inglés que es el radar que el gobernador kirchnerista de Melella instaló en Tolwyn. Entonces, antes que aceptar una manipulación internacional para que nuestros soldados vayan a pelear a una guerra que no es nuestra, hay que ir a desmantelar ese radar. Hay que sacar de servicio ese radar, meterlo en bolsas de arpillera y tirárselos al mar que lo vayan a buscar. Esto es muy delicado la situación en la que nos encontramos. Por eso necesitamos de que nuestro bravo ejército argentino, junto con Armada y Fuerza Aérea, recuerden los actos de heroísmo y la claridad que supimos tener desde nuestros padres de la patria en adelante. Y que ese ejército industrialista del Fray Luis Beltrán en el campamento del Plumerillo, que ese bravo ejército conducido por Mansilla en la Vuelta de Obligado, que enfrentó a Francia e Inglaterra y los derrotó, junto con el pueblo en armas, que se negaba a comerciar con sus enemigos, porque la Argentina había nacionalizado la banca y el comercio exterior hace 150 años atrás, para proteger la industria nacional, a nuestros gauchos. Es el mismo ejército del general Roca y el teniente coronel Riccieri, que construyeron el ejército industrialista moderno de la Argentina. Y de ese semillero nacieron hombres como Mosconi, que crearon YPF, nacieron hombres como Sabio, que crearon Altos Hornos Zapla y Somisa, y las 14 fábricas militares que hemos tenido, como Luteral, como Baldrich, hombres que consideraban que la unión del pueblo y el ejército hace a los argentinos invencibles. Entonces necesitamos unirnos, pueblo trabajador y ejército argentino. Que se forme el montón, brama el gaucho Martín, que de Salta no pasan